Hacer. Bueno, está en línea Gustavo Celebriski, jefe de campaña de Bullrich en Mar del Plata. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, yo vengo usando esta figura, ¿no? Terminó el primer round, los contendientes se fueron a su rincón, están buscando aire, porque el resultado de la PASO fue conmocionante, y hay que contar los porotos y hay que preguntarse qué pasó. Y te pregunto qué pasó en Mar del Plata, porque más allá de algún título que pretende hablar de un diferencial fenomenal a favor de Montenegro, el análisis frío de los números dice que en una elección en la que el radicalismo ha participado activamente, hay números entre pobres y muy malos en lugares, por ejemplo, como Batán y Sierra de los Padres, en particular Sierra de los Padres, que siempre fue muy ameno en el voto, digamos, estoy usando estos términos, para con el radicalismo o para con Juntos por el Cambio o Cambiemos, como se lo ha llamado en distintas circunstancias. ¿Cuál es tu lectura de todo eso? Bueno, la lectura claramente es de sorpresa, digamos, la primera lectura es de sorpresa. Digo, yo no hablo de fenómeno, esto que quieren marcar y quieren instalar de mi ley, porque alguien que saca 30 puntos no es una sorpresa, no es un fenómeno. Fenómeno fue Alfonsín del 52%, o Menem del 49%, qué sé yo, 48 y algo, cuando la sociedad esperaba otros resultados. Eso es un fenómeno. Acá hay un voto sorpresa, claramente, y bueno, me parece que es absolutamente reversible. Esto es lo primero que quiero decir y expresar. Digo, porque me parece que tiene que ver. Después, la elección en Mar del Plata, el resultado es mucho más parecido al del 2019, incluso con algunos votos más que ganó Montenegro, que al del 2021, donde Montenegro ganó en toda la ciudad. Esto también hay que decirlo, incluido esos dos lugares que estás expresando vos. Bueno, me parece que ahora tiene que haber una reacción, y cuando digo una reacción es una acción, para recuperar ciertos sectores de la ciudad que generamos expectativas y por ahí no las cumplimos en el total, pero claramente hubo un diferencial con respecto al 2021, que en votos definitivos no es tan importante, pero sí en lo territorial, y a veces tiene que ver con las acciones que se hicieron precisamente también en esos territorios. Sí, bueno, lo que ocurre es que yo lo expuse en la columna que actualizamos el domingo. Digo, acá había gente que vos le decías, mirá, hay problemas de gestión, pasa esto, y te contestaban, bueno, lo importante es la política, no la gestión. En algún momento, si no gestionás, se te transforma en un problema político. Sí, a ver, digamos, se terminó la época de la politiquería, digamos, y esto está más que marcado. Digo, nosotros vinimos de procesos, incluso en la Argentina, digo, la ciudad no está fuera de ese contexto donde era solo política, donde las cosas se resolvían en el comité o en la unidad básica. Hoy está más que claro que la política es importante, pero la gestión también es importante. O sea, gestión sin política no sirve, porque quien te mide, quien es el termómetro, quien el que evalúa la posibilidad de llevar adelante las propuestas es la política, pero política sin gestión tampoco. O sea, esto es claro, ¿no? Y esto se da en los tres niveles, nacional, provincial y municipal. Tiene que haber política y tiene que haber gestión. Si alguna de las dos cosas no están, seguramente por algún lado va a entrar agua. Bueno, entró agua. Este es el asunto. El asunto es cómo se restablece esta cuestión que requiere de mirar el partido de General Pueyrredón en su conjunto, ¿no? De manera mucho más intensa y de manera mucho más clara en las acciones que hay que hacer. Yo mientras estoy hablando acá contigo, empieza a escribirme mucha gente que vive, digamos, de Juan B. Justo para el sur, por ejemplo, que siempre se sienten postergados, todos los barrios de la zona siempre se han sentido postergados y se sienten incómodos. Te quiero preguntar por otro tema importante. ¿Qué pasó con la fiscalización? Yo escucho que hay mucho run run con la fiscalización. ¿Cómo estuvo la fiscalización, en tu criterio? Bueno, la nuestra creo que estuvo bien, la de Patricia Burris creo que estuvo bien, lo demás no sé. Nosotros realmente fiscalizamos,
incluso mejor que otras veces, porque prácticamente pusimos un fiscal en cada mesa, pero no, esto se da naturalmente, digo. Yo he sido, históricamente, he estado en todas las campañas de radicalismo, digo, pero he estado en otras campañas desde que se creó Juntos, y incluso en otras campañas, y digo, a veces era muy difícil conseguir fiscales. En este caso específico, por eso nosotros teníamos mucha fe de que Patricia iba a ganar estos pasos, tiene que ver con que la gente se acercaba y decía, yo quiero fiscalizar para Patricia Bullrich, lo cual nos dio una ventaja. Cuando vos tenés un candidato atrayente o ves alternativa, claramente las cosas se facilitan. Cuando vos tenés un candidato que no está instalado en la sociedad o no se ve como alternativa, es muy difícil conseguir fiscales. Y esto, bueno, forma parte de la realidad política, ¿no? Sí, claro que forma parte de la realidad política, obviamente. ¿Y de ahora en más qué? Bueno, de ahora en más hay que repensar la campaña, las pasos terminaron, claramente salió tal cual nosotros lo expresábamos, lo he trabajado, vengo trabajando con Maximiliano Abad hace tiempo esta posibilidad, que es la primera vez que en Mar del Plata tenga un senador nacional, que no es un tema menor, porque muchas de las cosas de la ciudad también se resuelven en el Congreso de la Nación, ¿no? Partidas presupuestarias, poder político, correlación de fuerzas, y Mar del Plata de alguna manera siempre fue dejada de lado, por lo menos en los últimos años. Me parece que empoderarla a través de una figura, más allá que en este caso sea de radicalismo y nosotros estamos contentos, es muy importante para Mar del Plata. Me parece que, bueno, en el mismo sentido hay que trabajar para que la campaña que viene, y esta es nuestra propuesta, sea nuevamente, como hizo históricamente el radicalismo, casa por casa, que sea de cercanía, a sacar a todo el mundo de los despachos, ir a tocar timbre, ir a explicar por qué Patricia, ir a explicar por qué Montenegro, pero digo, la realidad es que ir a explicarlo. Esto, digo, las redes son muy importantes, pero no confundirse, no son definitivas. Me parece que el contacto personal, la charla, pero aparte para tener un diagnóstico real de lo que pasó. Digo, porque si vos partís de un diagnóstico equivocado, seguramente llegás a un objetivo equivocado. Y la única forma de tener un diagnóstico acertado en política que yo conozco de que el mundo es mundo es la cercanía, es escuchar. Digo, desde los Reyes cuando no escucharon, que lo sacaron por la ventana, de la toma de la Bastilla hasta toda la historia, si vos no escuchás al pueblo, y no quiero ser demagógico con esto, a la gente en este caso, y no te da el diagnóstico de la situación, vos no podés tener objetivos claros. No, eso desde ya. Lo que ocurre es que, bueno, hay un gran escenario también de mucho poder, digamos, la elección que hace Patricia ganándole a Larreta es contra una estructura de poder enorme que también buscó hacerse sentir en la ciudad, pero acá me parece que si mirás bien los números, hay un componente local en las decisiones de la sociedad que hay que revisar y hay que revisar urgente. Seguramente nunca los segundos periodos fueron iguales a los primeros. Siempre hay cosas para revisar y siempre hay cosas para modificar. Lo peor que te puede pasar en un mundo tan dinámico, en una economía tan dinámica, en un país tan dinámico, convertirte en conservador. Mira, acá no pasó nada, me quedo acá, nos damos solas, que todo esté bien. No, me parece que hay que tomar decisiones rápidamente, modificar lo que haya que modificar las personas que haya que modificar, y bueno, y en ese sendero decir, bueno, sí, esta es la situación, de acá partimos, vamos a hacer todo es modificable, todo es corregible, siempre y cuando esté la decisión, ¿no? Y me parece que en ese sentido veo que puede haber decisión, por los diálogos que nosotros tenemos, de hacer los cambios que haga posible. Pero también Mar del Plata se ha convertido en una estructura a través del último tiempo muy difícil de administrar. Digamos, vos fíjate que la mayoría de los sectores que más demandan servicios en Mar del Plata, o muchos de los barrios que demandan servicios en Mar del Plata, son barrios que la gente ha ido, ha tomado un terreno, sin saber si era una laguna, si se inundaba, si era viable, si era inviable, algunos casos porque no conseguían nada, y en esto también juega la posibilidad del alquiler o de la casa propia, pero nosotros no lo manejamos de acá. Tomaron esos barrios, se metieron en muchos barrios, la mayoría de esos barrios tienen irregularidades catastrales, incluso tienen irregularidades de todo tipo,
digo, exigen un montón de servicios y no pagan absolutamente nada. Y la verdad que eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Digo, no te voy a decir que tienen que pagar igual que una persona que vive en un barrio residencial, pero la verdad que esta cultura que ha generado el kirchnerismo en la Argentina, que es solo recibir y que solo hay que dar y no hay compromiso, sobre todo cuando vos mismo generaste esa cultura a partir de que generaste el 50% de pobreza en un falso progresismo, ¿no? Entonces, todas estas situaciones no son atribuibles a la ciudad, tienen que ver con una realidad nacional que después de 20 años de kirchnerismo no va a dejar. La educación que no funciona, la salud que no funciona, la imposibilidad de alquilar o de tener la casa propia, la imposibilidad de tener un trabajo registrado para poder, aunque sea obtener un crédito para comprar un terreno, nos vas a dejar inflación, con lo cual la posibilidad del ahorro, la posibilidad de comprar algo en cuota es prácticamente imposible. Bueno, esto es lo que deja el kirchnerismo. Y en ese paquete también va muchas de las cuestiones que tienen que ver con barrios que se crearon solo a partir de ser demandantes, y no generalizo porque en esos propios barrios hay gente muy laburadora, hay gente muy buena, y creo que es la mayoría, pero que los que más exigen a veces están atrás de una pancarta y no se dan cuenta que en ninguna parte del mundo te puede meter en un terreno, pagar un medidor social, pagar la garrafa social. Digo, en muchos casos, digo, y esto es lo loco de la Argentina, vive mejor aquel que forma parte de este tipo de organizaciones que aquel que trabaja por un sueldo bajo en cualquier sin gremio o en cualquier actividad, sí, incluso legal de Mar del Plata, ¿no? Bueno, de eso hay mucho que hacer. De cualquier manera, no sé, bueno, yo estuve mirando con mucho detalle los números. Hay barriadas en donde me parece que el enojo pasa por otro lado, pero no, está bien, puede ser, sí, digo que este es un diagnóstico general de lo que está ocurriendo, sí, en muchos lugares de la Argentina, que Mar del Plata no está fuera. Seguramente también hay cosas que se pueden resolver llevando adelante o prestando atención a las demandas de los vecinos en cada sector de la ciudad. Sí, bueno, por ejemplo, que los delegados municipales estén en la delegación toda la semana y no que vayan una vez por semana, etcétera, pero no te corresponde a vos contestar eso. Así que bueno, nada, Gustavo, gracias, buena jornada, muy amable. No, gracias a vos. Bueno, acá porque hay alguien que me dice que es una pena que Cerebrisky